Bienvenidos. Nosotros no somos, los dos somos licenciados en Historia y hemos estudiado Historia, pero no somos especialistas en la historia de Cádiz ni en esta época. Pero sí hemos consultado a muchos especialistas, a los cuales vamos a intentar serviros como unas ideas que son interesantes. Luego tendremos un debate también y veremos, porque el asunto no es solo de información, el asunto tiene de fondo también pues, formas de pensar, de orientar. Sobre todo en aquella época había liberales y conservadores, serviles, algunos revolucionarios, todo ese movimiento que había ahí, podíamos debatirlo también nosotros. Y les dejo con Carmen Moreno, que ya le he dicho que es profesora de Historia en activo, yo ya estoy jubilado, y da clase en bachillerato, y no voy a explicar una de sus clases, pero aplicada a eso. La idea es, yo voy a hacer una especie de panorámica general de la España de 1808 a 1814, que es donde se desarrolló las Cortes de Cádiz, donde se tuvieron lugar las Cortes de Cádiz. Entonces yo voy a hablar un poco en plano general, y Miguel después pues tratará concretamente del Cádiz de las Cortes, de una forma más local y con más detalles así interesantes. Bueno, deciros en principio que esta fecha, del 1808 al 14, es lo que se llama el inicio de nuestra historia contemporánea, y que es una etapa clave en nuestra historia porque yo pienso que es una cosa muy particular, que las características de toda nuestra historia de España posterior se marcan aquí, en la Guerra de la Independencia. O sea, la Guerra de la Independencia nos va a marcar pues, todo lo que va a ser la España futura. Entonces, en principio, para situarnos en esta etapa, en esos años, que son unos años bastante complicados, vamos a estudiar tres hechos que son simultáneos, se están dando a la vez. En España, en 1808, empieza a reinar un rey intruso que le llamaban José I, ya veremos cómo. Estalla la Guerra de la Independencia para echar precisamente a ese rey que se consideraba un intruso y a los franceses, y a la vez se va a llevar a cabo la Revolución Liberal, o sea, la revolución que va a elaborar la Constitución del 12 que estamos celebrando ahora. Bueno, antes de hablar de 1808, pues hay que irse un poquito más para atrás, a ver qué cosa, por qué empieza y qué acontecimiento pasa en 1808. Y empezamos con el reinado de Carlos IV. O sea, durante todo el siglo XVIII están reinando los Borbones, una dinastía francesa. El último rey de la última etapa del siglo XVIII es Carlos IV. Con su padre, Carlos III, había empezado lo que se llama la Ilustración y las reformas ilustradas de los Borbones. Habían empezado a hacer una serie de reformas, a modernizar, vamos a decirlo, el país. Y cuando Carlos IV está en el poder, que empieza reinando y haciendo un reinado parecido al de su padre, ilustrado con ministros de su padre, pues estalla la Revolución Francesa en Francia. Entonces, el estallido de la Revolución Francesa pues hace que Carlos IV dé marcha atrás a toda su reforma. Y entonces hay como un corte, se cierran las fronteras con Francia, se persigue todo lo francés, y entonces hay como una vuelta atrás, o sea, un retroceso. Y en vez de, se pierden todas las ideas ilustradas y volvemos pues al oscurantismo de lo que es el absolutismo y al antiguo régimen más duro. Este señor, que en un principio había gobernado muy sabiamente con ministros de su padre, pues cambia y nombra a un primer ministro que era de su confianza, que era Godoy. Bueno, pues este es un hecho muy importante porque Godoy es un personaje que sube al poder de una forma muy rápida, era muy joven cuando primero asciende militarmente y después llega a ser primer ministro con Carlos IV, una persona muy joven y una persona que no pertenecía a la alta nobleza. Hasta ese momento todos los altos cargos habían sido nobles de alcurnia y Godoy no lo era. Entonces, el hecho de no pertenecer a la alta nobleza y el hecho también de la política que va a llevar, que ahora lo vamos a explicar, pues hace que empiecen a haber mucha gente en su contra, a formarse un partido en contra de Godoy. Y ya veremos a ver qué es lo que... Bueno, en un principio toda la política de Godoy y de Carlos IV será contraria a la Revolución Francesa. Sobre todo cuando matan a Luis XVI, cuando matan al rey francés, pues entonces España, igual que otras potencias europeas, le declaran la guerra a Francia. Entonces durante un tiempo Francia es nuestra enemiga. Pero la Revolución Francesa
si la conocéis, pasa por varias fases. Una primera fase moderada, una fase después radical, que es la que mata, la que se carga Luis XVI, y después viene una tercera fase moderada otra vez. Cuando llega esa fase moderada en Francia, pues Godoy firma un acuerdo con Francia, o sea, y cambiamos de ser enemigos de los franceses, nos convertimos en amigos de los franceses. Y esa política de amistad con Francia continúa. Después viene Napoleón y Godoy va a ser el amigo de Napoleón, el valedor de Napoleón en España. Entonces firma varios acuerdos con Francia, varios acuerdos con Napoleón, entre ellos, uno que vamos a ver después. Bueno, todos estos acuerdos con Francia nos llevan a guerras contra Inglaterra, porque el enemigo de Francia era Inglaterra. Entonces, como ahora somos amigos de los franceses, pues ahora somos enemigos de los ingleses. Entonces nos metemos en una serie de guerras, que lo más conocido es la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar, que somos derrotados por los ingleses, nuestra escuadra casi desaparece. Bueno, o sea que esa política que estaba desarrollando Godoy está trayendo consecuencias bastante nefastas para España. Sí. Bueno, además, esta última etapa del reinado de Carlos IV está llena de intrigas políticas. O sea, los nobles que quieren derrocar a Godoy, que están haciendo todo lo posible para que caiga. Un sector de la Iglesia, sobre todo los jesuitas, y un sector muy conservador de la Iglesia es también anti-godoyista, que se llama, y también está intrigando para que caiga Godoy. Y tenemos también a Fernando VII, el hijo de Carlos IV, que es también otro intrigante, que está intentando intrigar para subir al poder antes de que muera su padre. Entonces, estamos en un momento de multitud de intrigas. En este clima, Godoy firma un tratado con Napoleón que se llama el Tratado de Fontainebleau, mediante el cual se compromete España a dejar pasar las tropas francesas para invadir Portugal. Y hay una firma de un acuerdo entre Godoy, Carlos IV y Napoleón, y en ese acuerdo se dice que las tropas francesas pueden entrar, y una vez que se conquiste Portugal, Portugal se repartiría una parte para el rey francés, una parte para Carlos IV, el rey español, y el sur, al Algarve, se convertiría en un principado para Godoy. Entonces, de esa forma pues empiezan a entrar los franceses en España. La idea era pasar hacia Portugal, pero curiosamente los franceses se empiezan a quedar en una serie de ciudades españolas. Se empiezan a quedar en las ciudades de Verona, en Zaragoza, en una serie de ciudades, pues se queda una tropa francesa. Con lo cual va generando un malestar en el pueblo, que dice, bueno, este señor nos ha metido ya en guerras contra Inglaterra, ahora están llegando unas tropas francesas y se están quedando aquí, los soldados no vienen de rositas, sino que están avasallando, llegando a las tiendas y cogiendo las cosas. Entonces va habiendo un malestar que va a estallar en un motín que se conoce con el nombre de Motín de Aranjuez. En 1808, un poquito antes de que empiece la Guerra de la Independencia, en marzo, estalla un motín que se llama así porque los reyes estaban en Aranjuez, y es un motín que se dice popular, pero que en realidad ahí está, es verdad, el pueblo, el malestar del pueblo, pero se une a las intrigas de la nobleza y de parte de esa iglesia que quiere que Godoy se vaya. ¿En qué consistió el motín de Aranjuez? Pues en una revuelta que hizo apresar a Godoy apresado, y se obliga a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII. Y entonces tenemos que después del motín ya no está Godoy, está Fernando VII, que rápidamente elige una especie de junta de gobierno para gobernar con él. ¿Y qué pasa en este momento? Que Napoleón está viendo todas estas cuestiones, todo lo que está pasando en España. Y Carlos IV escribe a Napoleón y le dice que su hijo, o sea, una carta un poco llorosa, diciendo que su hijo lo ha depuesto, que él no ha dejado el trono voluntariamente, y pidiendo ayuda a Napoleón para que lo vuelva a reponer en el trono. Napoleón se le pusieron los ojos así y dice, esta es la mía. Y entonces, ¿qué hace? Pues cita a los reyes en Bayona, cita a Fernando VII, cita a Carlos IV en Bayona. Bueno, esta es la criaturita. Fernando VII, que es el rey más nefasto que ha habido en la historia de España. Ya hablaremos de él. Bueno, y que hemos venido, todos conocéis el
cuadro de Goya, ¿no?, de la familia de Carlos IV, pues para que veáis un poquito quién es cada cual. Este es Fernando VII, que aquí está muy jovencito, y este va a ser el candidato carlista, Carlos María Isidro, el niño. Ay, este no es, el Carlos María Isidro es aquel. También el niño pequeño. Este es el pequeñito de todos, Francisco de Paula, que se va a quedar precisamente como regente cuando los reyes se vayan de España. Bueno, solamente una cosa curiosa, esta muchacha que está aquí con el rostro vuelto, está con el rostro vuelto porque todavía no se sabía quién iba a ser la mujer de Fernando VII. Para ver, bueno, hay muchas cositas, pero vamos, sigue, no da tiempo de comentar. Bueno, aquí tenemos un grabado de lo que son las abdicaciones de Bayona. Napoleón, él cree que va a arreglar el país y que está haciendo un bien para el país. Cuando reúne a los reyes en Bayona, allí hay una trifulca entre padre e hijo impresionante. El hijo Fernando VII llama de todo a sus padres, a los dos, a Carlos IV y a su madre. Entonces, cuando Napoleón ve el asunto, pues entonces no sabemos cómo lo hace, pero convence a Fernando VII para que abdique en su padre y consigue que Carlos IV le dé el poder a él. Y entonces él nombra a su hermano José como monarca español, y a los dos reyes españoles, a Carlos y a Fernando, les da un palacio fantástico en Valencey, en el sur de Francia, y allí se van los dos contentísimos, sin ninguna preocupación por el país, y aquí España se queda de aquella manera. Entonces ellos están allí dedicándose a la caza, divirtiéndose muchísimo y sin preocuparse para nada de lo que van a sufrir los españoles a partir de este momento. Por él. Por él, y en nombre sobre todo de Fernando VII, por eso decimos que es impresentable. ¿Ya? Sí. Eso no será, ¿no? ¿Todo? Sí. Bueno, entonces ya estamos en 1808, lo que estábamos viendo al principio, Entonces vamos a ir viendo los tres hechos que estaba yo diciendo que se producen a partir de ese momento. Lo primero es el gobierno de José I. A partir de ese momento José I entra en Madrid, se considera rey, el Consejo de Castilla lo acepta como rey porque el propio Fernando VII le dice que lo tienen que aceptar, o sea que ha sido una cosa, y comienza el reinado de José I. Decir varias cositas. José I es un monarca muy desprestigiado por los españoles porque es un monarca intruso, pero incluso también podía haber sido Felipe V cuando llega a España, que es un Borbón también, un francés, no tenía nada que ver con el país. Pero deciros que es un rey que, aunque tiene muy mala fama, se le llama Pepe Botella, se le hace muchísimas caricaturas en su época, es un señor que tuvo bastante buena voluntad, dentro de lo que son los monarcas. Entonces, él intentó hacer una serie de reformas bastante interesantes. Por ejemplo, va a intentar abolir la Inquisición, o sea, él traía las ideas de la Revolución Francesa y pretende poner aquí en marcha las ideas de la Revolución Francesa. Vamos a ver después que hace una especie de carta otorgada, de constitución. Pasa, yo creo que aquí, eso. Promulga una constitución que se llama el Estatuto de Bayona, que es una especie de constitución otorgada, no una constitución que hace el pueblo, sino una constitución que hace el rey, pero menos había antes, claro. Después la reforma más interesante, la supresión de la Inquisición y la supresión de algunas órdenes religiosas. José I va a estar apoyado por un sector importante de españoles que creen que es la única forma de que España se modernice, o sea, la llegada de las ideas de la Revolución Francesa con Napoleón, y entonces aparece aquí en España un núcleo de gente, de intelectuales, algunos muy valiosos, que se van a conocer como afrancesados y que después de la Guerra Civil, la Guerra de la Independencia, van a estar un poco marcados por esto, ¿no? Bueno, decir eso, que hizo todo lo posible por imponer y por modernizar el país, pero que no tuvo el apoyo del pueblo en ningún momento. O sea, el pueblo no quería, le llaman el intruso y el de botella y de mil maneras,
no tiene apoyo tampoco de gran parte de las clases, vamos a llamarlo pudientes, de parte de la nobleza, de parte del clero, tampoco. Y tuvo otro problema, que parece mentira, pero la injerencia de su propio hermano. O sea, tuvo que luchar contra lo que Napoleón incluso quiso quedarse con la zona de Cataluña, y Pepe dijo que de eso nada, José I dijo que nada, que el territorio español era todo de España y no consintió, pero tuvo que lidiar también con su hermano, o sea que tuvo que reinar en unas condiciones bastante difíciles. Bueno, y la última condición difícil es que va a estallar la Guerra de la Independencia, o sea que esto es todo simultáneo. Entonces nos metemos en la Guerra de la Independencia. Repetimos un poquito los precedentes de la guerra: el Tratado de Fontainebleau, que hacía que los franceses entraran en España, el motín de Aranjuez, que había desencadenado toda esta crisis de la monarquía y termina en las abdicaciones de Bayona, y empezamos la guerra. ¿Cuándo empieza la guerra? Pues cuando el pueblo se da cuenta de que la familia real que quedaba en Madrid se monta en una carroza para salir para Bayona. Entonces empieza a circular por Madrid la idea de que los reyes están presos en Bayona, que Napoleón ha detenido a los reyes en contra de su voluntad y que ahora se lleva también a la familia real. Entonces cuando ven que sale el niño pequeñito que hemos visto antes, con parte de su familia, con sus criadas, pues estalla la revuelta popular. La gente sale a la calle e intenta impedir que el infante vaya hacia Madrid, y entonces estalla todo el movimiento. Es un movimiento espontáneo de la gente, y toda la guerra y todo lo que viene después lo desencadena la represión que hacen los franceses. Murat, en Madrid, pues lleva a cabo la represión tan conocida, los acontecimientos de los fusilamientos del 3 de mayo. Esto es la carga de los mamelucos, que representa a Goya también. Goya está viviendo todos estos acontecimientos en Madrid, y la represión fue durísima. A raíz de esta represión, que Murat presumía de que en un momento acababa con el movimiento, pues a raíz de la depresión es cuando estalla la guerra. Empieza el alcalde de Móstoles, le declara la guerra a los franceses, y a raíz de esa declaración de guerra, pues los alcaldes de muchísimas localidades pues declaran la guerra también a los franceses. Una cosa curiosa: lo que son las instituciones oficiales estaban que no sabían lo que hacer. O sea, lo que es el Estado, el Consejo de Castilla, lo que era la plana mayor del ejército, los ministros, o sea, no sabían lo que hacer. Es el pueblo el que va a partir de ese momento, va a coger la rienda un poco de la historia y se va a empezar a mover, organizando la guerra y organizándose ellos, porque las autoridades es como si no se quedaran bloqueadas y sin saber si aceptar y muchos de ellos aceptan a los franceses. Solamente una minoría pues se va a poner en contra de los franceses. El cuadro este tan magnífico de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo, ¿lo conocéis? Bueno, y hablar rápidamente del conflicto. Una cosa me acordé, ¿sí? del 3 de mayo, yo recuerdo que decía que la fuerza represora no tiene rostro. Ahí, Goya lo pone, es una fuerza sin nombre. Ellos no son personas que matan, es como una máquina impuesta, ¿no? Y por eso no aparece en su rostro. No sé quién comentó eso, ¿no? Sí, y los otros representan a distintas posiciones ante la muerte, ¿no? El que está rezando, que tiene mucho miedo, aquel que está aterrado, que ya está como resignado a morir, ¿no? Y no es una muerte, diríamos, heroica, firme, personas impasibles ante la muerte. Es el pueblo que se siente incomprendido, aunque no entiende esa barbaridad. Y la respuesta de esa manera tan desordenada y tan... ¿verdad? Bueno, un poco explicar que en ese momento la sociedad de pronto la sociedad se divide, la parte de abajo. Están los que apoyan el gobierno de José I, o sea que los vamos a llamar afrancesados a partir de ahora, que son casi un poco la clase gobernante, la clase que está gobernante, no toda, pero
guerrillería, y frente a esto está lo que se llama el Frente Patriótico, y el Frente Patriótico son los que van a luchar contra los franceses, que no es uniforme. O sea que ahí está el clero y la nobleza muy tradicional y absolutista, pero que está en contra de los franceses, los liberales que ya quieren luchar contra los franceses, pero suprimir lo que es el antiguo régimen y hacer la revolución, y el pueblo, que el pueblo está ahí, la mayoría del pueblo español en ese momento era analfabeto, y entonces quiere echar a los franceses, pero después quiere a su rey, a Fernando VII, nada más. Y el levantamiento, esto es importante, el levantamiento va a estar organizado, o sea, como los poderes no funcionan, pues va a estar organizado por las llamadas juntas que se van a ir organizando y que vamos a hablar ahora de ellas un poquito, y con la participación un poco de las fuerzas vivas del pueblo. Y después vamos a ver también en la guerra el papel de la guerrilla, el papel tan importante de la guerrilla. Bueno, esto es para que veáis un poquito cómo se dan las tres cosas que estaba hablando antes, ¿no? La guerra de la independencia, está José Bonaparte gobernando y se está constituyendo la Junta, ¿no? A ver, os explico que la revolución liberal, que es el tercer hecho que aparece, comienza cuando el pueblo se da cuenta que no tiene gobernante y comienza a decir, vamos a gobernarnos. Entonces el pueblo empieza a elegir a una serie de representantes, así como de urgencia, para declarar la guerra a los franceses. De hecho son los alcaldes los que le declaran la guerra a los franceses, porque ven que nadie lo hace. Y entonces empiezan a organizarse mediante la Junta. La constitución de la Junta es el primer hecho revolucionario. Ahora veremos por qué. Las juntas son las que van a terminar convocando las cortes, y las que van a terminar haciendo, bueno, la Junta ya no, la Constitución. Y aquí José Bonaparte, la Constitución de Bayona y la Reforma. Bueno, la guerra, así rapidísimamente, tiene tres etapas. Una primera etapa, que es la entrada de los franceses, que son retenidos en Bailén. Bailén tiene lugar la primera victoria española. Bueno, cuando los españoles declaran la guerra a los franceses no saben lo que están haciendo, porque el ejército francés en aquel momento era el ejército más potente de Europa, y el ejército español no podía, desde luego, enfrentarse al ejército francés de ninguna manera, ¿eh? Y además parte del ejército está de parte de los franceses, entonces era como una barbaridad, ¿eh? Entonces, por una serie de, además totalmente descoordinado el ejército español, los mandos no tienen mando, excepto algunos, los famosos Gravina, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El otro, el de... Daoiz. Bueno, la batalla de Bailén supuso el acuerdo entre la coordinación de varias juntas que coordinan la defensa de la ciudad y paran allí a los franceses. Cuando Napoleón se entera de la derrota, viene con toda la Gran Armée, con todo su ejército, y dice que me van a vencer a mí en absoluto. Y barre. La segunda etapa es un barrido que hacen los franceses, conquistan prácticamente toda España, excepto Cádiz, algunas, bueno, Lisboa, que tampoco entran, y Verona. Y la tercera etapa, a partir de aquí, de la segunda etapa, empieza a funcionar la guerrilla. O sea, como no hay ejército que se pueda enfrentar al ejército francés, pues se empiezan a organizar las partidas de guerrilleros, cuando la primera vez que aparece la guerrilla, y sabéis que la guerrilla es muy difícil de vencer, ¿eh? Entonces empieza la guerra, se empieza a mover en ese campo, en el campo de la guerrilla, que después Miguel contará cositas más curiosas. Esta es la segunda etapa, y después de la segunda etapa, que España está en manos de los franceses, pero los franceses no pueden decir que estén dominando el país, porque la guerrilla está totalmente actuando constantemente con apoyo del pueblo, que el pueblo le lleva comida, engaña a los franceses y los ayuda todo lo que pueda. Pero finalmente le van a pedir ayuda a los ingleses.
Los ingleses estupendamente, porque sus enemigos son los franceses, pues ahora pues viene Wellington con su ejército que entra por Portugal y unido a tropa portuguesa pues comienza a barrer a los franceses, a hacer que retroceda a los franceses. En el mapita, no sé si la llegada de los franceses en 1808, como son detenidos aquí en Bailén, pero se van extendiendo al resto de España en la raya roja, y ya después cómo llegan hasta Cádiz, prácticamente conquistan toda España, y después cuando entran los ingleses, que son las rayitas azules, el ejército hispano-británico y portugués, y cómo van echando a los franceses. Bueno, ¿sí? La Guerra de la Independencia, que dura desde el 8 hasta el 14, en el 14 pues ya tiene lugar la última derrota francesa, y cuando se echa a los franceses se llama a Fernando VII para que vuelva. El fin de la guerra, pues la Guerra de la Independencia pues tiene unas consecuencias bastante importantes para España. Ahí aparece un poco la cantidad de muertos en la guerra y como consecuencia indirecta de la guerra, la destrucción de campos, de industria, las industrias españolas, poca industria española que había, algunas son destrozadas por los franceses y otras curiosamente por los ingleses, porque se cargaron industrias de telares, de Béjar, por ejemplo, porque les hacía la competencia a ellos, desde camino. Pues ya, entonces, nuestra industria destrozada, la agricultura destrozada, y desde el punto de vista político, esto lo vamos a explicar ahora, o sea, pero esto sí es importante, aparecen los primeros exiliados políticos de España, que van a ser los afrancesados, y con ese exilio, que parece, bueno, los afrancesados se van, pues tuvo una consecuencia bastante nefasta, porque desaparecen vamos a llamarlo la clase como intermedia, la clase política intermedia, y aquí en España quedan los absolutistas y los liberales radicales. Entonces, comienza una historia de España que se va a caracterizar por el radicalismo político. No hay nadie en medio, o sea, no hay un grupo como eran los afrancesados, pues van a ser los moderados en las cortes, pero que va a tener un papel un poco significativo. Entonces, va a ser una característica constante a partir de ahora. Bueno, y se desmorona el imperio colonial porque las colonias españolas que habían participado en las Cortes de Cádiz, cuando termina la Guerra de la Independencia, pues ellos también dirán, nosotros también queremos ser independientes. Entonces empieza toda la independencia. Y el debilitamiento de la nobleza y del clero, el fortalecimiento de la burguesía. Tercer hecho que se está produciendo, todo es a la vez, yo estoy contando separado, pero todo se está produciendo a la vez. La Revolución Liberal. ¿Cuándo comienza? Cuando se forman las juntas. Cuando España está sin poder, sin nada, bueno, sin poder, con José I, lo que pasa es que no lo acepta, entonces el pueblo empieza a organizarse en las llamadas juntas. Las juntas las había de tres tipos, las juntas locales, las juntas provinciales y la Junta Suprema Central. El hecho de la constitución de la Junta es el primer hecho revolucionario, o sea, el pueblo dice, no tenemos rey, no tenemos nadie que nos gobierne, nadie es capaz de declararle la guerra a los franceses, vamos a organizarnos nosotros para hacerlo. Y entonces se empiezan a reunir la gente espontáneamente y se constituye la Junta. De todas formas, la Junta, la gente que formaba parte de la Junta, curiosamente eran gente casi todas pertenecientes al antiguo régimen, porque la gente cuando se reunía y decía, a ver, ¿quién va a formar la Junta? Pues a ver, ¿quién sabe leer? Pues el cura, el noble medio ilustrado. Entonces las juntas casi siempre van a estar compuestas por muchas de ellas, por ejemplo, por el antiguo régimen. No quita que el hecho de la constitución de la Junta siga siendo un hecho revolucionario, porque el pueblo se está organizando, siempre en nombre de Fernando VII, pero se está organizando. La doble función de la Junta, coordinar las acciones militares, en el momento que se están formando la Junta, están encargándose cómo hacer la defensa, cómo enfrentarnos al enemigo, y gobernar en nombre de Fernando VII. No aceptamos el gobierno de José I, nosotros vamos a gobernar. Entonces
vamos a empezar a gobernar. Como eso no tenía avisos de legalidad, o sea, esto es legal, que la gente haya elegido así a su representante, pues como no se sabe, pues vamos a convocar cortes, porque las cortes sí son legales, ¿eh? Y entonces son la Junta y la Junta Suprema, que se reúne primero en Madrid, después en Sevilla y después en Cádiz, huyendo de los franceses, pues la Junta Suprema decide convocar cortes y hace una convocatoria de corte. O sea, escribe a todas las provincias y entonces dice, vaya a mandar a una serie de representantes, vamos a constituir cortes para darle una legalidad a este gobierno paralelo al de José I, mientras haciendo reformas e intentando gobernar, ¿eh? La Junta Suprema, cuando ve que las acciones militares van perdiendo, dimite, dice, no servimos para nada, dimite. Y entonces se elige a un Consejo de Regencia, pero no cambia nada, porque el Consejo de Regencia continúa la tarea de la Junta y se continúa la formación de las Cortes. Un trocito de la Constitución. ¿Sí? Aunque esto Miguel va a hablar después, voy a decir alguna cosita y ya lo dejo ahí. Cuando se convocan las Cortes comienza un proceso bastante movidito de a ver cómo se eligen a los representantes de esas Cortes en cada una de las provincias. Una primera cosa curiosa, se convoca a todas las provincias españolas y a las de ultramar. O sea, todas las colonias, pues también se le dice que tienen que mandar representantes a las Cortes de Cádiz, ¿eh? Para llegar los elegidos, se iba haciendo la elección de aquella manera, pero para llegar los elegidos a Cádiz, pues tenían que pasar por sitios tomados por los franceses. Entonces fue bastante difícil que los elegidos por cada provincia llegaran a Cádiz. De tal manera que cuando empiezan las Cortes, las primeras Cortes, funcionan con sustitutos. No habían llegado las personas elegidas y entonces en Cádiz había mucha gente de muchas provincias españolas y entonces esa gente van a sustituir a los que legalmente habían sido elegidos. Y curiosamente esos sustitutos van a ser más liberales que los que le tocaban llegar. Entonces es una cosa curiosa. Bueno, las Cortes se inauguran el 24 de septiembre en San Fernando, ¿sabéis? Y con un número importante de suplentes. Y esto es muy curioso, ¿eh? Porque después va a marcar, después veremos la Constitución y veréis, mirad los componentes de las Cortes. No hay campesinos, no hay obreros de ningún tipo, ¿eh? O sea, son todos pertenecientes a la burguesía, nobleza, pero miren, ¿de qué hay más? Eclesiástico. O sea, la mayoría, o sea, el núcleo social más grande son eclesiásticos, ¿eh? Eclesiásticos, abogados, funcionarios militares, o sea, podéis ver la composición de las Cortes. Por eso nuestra Constitución del 12, que es una Constitución modernísima para su época, pero en todo, excepto en la cuestión religiosa, porque España será un país, bueno, el inicio de la Constitución ya lo veis, que entonces ese matiz lo da la cantidad de eclesiásticos que hay. De todas formas, esto es la composición social desde el punto de vista de pensamiento e ideológico. No sé si viene ahora. No. Bueno, esto es para que veáis los diputados que vienen de cada zona, que van a llegar de cada zona. Pasa. Ahí no está. Esto sí, quiero. O sea, aunque allí hemos visto la composición de dónde viene cada uno según las profesiones, pero ideológicamente hay tres grupos en las Cortes. Los absolutistas, los conservadores, que están allí en las Cortes, pero que se ríen de las Cortes, pero aquellos están allí porque han sido elegidos, pero lo que quieren es que cuando vuelva Fernando VII, pues se vuelva al antiguo régimen y que las Cortes se disuelvan, ¿eh? Después está un núcleo que se llama reformistas, que quieren reformas parecidas, son exactamente igual que los afrancesados, pero no quieren a José I, quieren a Fernando VII, ¿eh? Quieren reformas moderadas. Y después están los liberales, que quieren la soberanía nacional y acabar con el antiguo régimen, ¿eh? Entonces, todos esos números de eclesiásticos que habéis visto no son todos iguales, ¿eh? Allí hay absolutistas, allí hay reformadores y ahí hay liberales, ¿eh? O sea que no coincide el grupo
social con el grupo de pensamiento, ¿no? Aquí tenéis un representante un poco de cada grupo. El general Helio, absolutista, el conde de Toreno, que va a jugar un papel importante después en las Cortes como reformador, y Argüelles como el representante de los liberales más radicales. Este cuadro es muy conocido, lo veremos en Cádiz. Este es San Felipe Neri. La entrada de San Felipe Neri. Aquí tenéis un poquito lo que es el resumen un poco de la revolución. La Junta Central convoca cortes. ¿Y qué van a hacer las cortes? O sea, una vez que están reunidas, las cortes están funcionando desde 1810 hasta 1814 y están haciendo cosas. No solamente la Constitución, hace la Constitución, que ahora los puntos un poco más importantes de la Constitución, pero además hace una serie de decretos que van a significar la abolición del antiguo régimen, la supresión y el terminar con el antiguo régimen. Bueno, aquí está un poco las medidas importantes de la Constitución del 12. Los 4 pilares estos que son los fundamentales, la soberanía nacional. A partir de ese momento no tiene la soberanía el rey, sino lo tiene la nación. La división de poderes, y la monarquía es una monarquía constitucional, tiene que firmar la Constitución y tiene que obedecer también la Constitución. El establecimiento del sufragio universal indirecto, que es un poquito complicado, y por supuesto masculino. Y otro punto fundamental, el catolicismo como religión de Estado. Esto ya es una serie de medidas interesantes, importantes. Eso va a hablar después. Bueno, la Constitución española, la Constitución del 12, pues es una constitución fundamental, es nuestra primera constitución, será la constitución modelo de todo el resto de constituciones españolas, incluida la de ahora, en parte. Es una constitución para ese momento mucho más moderna que la francesa, a la que imita, la francesa del 91, que toma como modelo, pero va a tener muy poquita vigencia, o sea, va a durar muy poco, porque va a estar el tiempo que hasta 1814, pero va a estar funcionando sin funcionar. En un país en guerra, pues no puede funcionar la Constitución. Y cuando vuelva Fernando VII, pues va a tirar la Constitución a la basura y va a seguir gobernando de forma absolutista. Después funcionará durante el trienio liberal de Fernando VII, 3 años que gobierna Fernando VII con la Constitución del 12, y casi un año que va a estar después funcionando en 1836, mientras que se hace la Constitución del 37, que ya es la segunda Constitución que se hace. Esto lo vamos a ver mañana, los que vayamos a Cádiz. Los problemas que tiene la Constitución, pues problemas hay mucha gente que decía que no era una cosa legítima porque no la había convocado el rey, o sea, problemas de legitimidad, no va a ser aceptado por todo el sector absolutista y el pueblo la desconoce y casi le da igual. Cuando llegue Fernando VII lo va a recibir con el grito aquel de vivan las caenas y le da igual la Constitución. Bueno, decir también que la Constitución será modelo de casi todas las constituciones hispanoamericanas que hagan los países hispanoamericanos cuando se independicen, y modelo de la Constitución, por ejemplo, griega e italiana, que se van a llevar a cabo después de la Revolución del 20 y del 30. Bueno, lo que estaba diciendo, para terminar, 1814, vuelve Fernando VII, en principio parece que va a firmar la Constitución, todo el mundo muy contento, el monarca fantástico que estaba preso en manos de Napoleón y que ahora viene a defender a su pueblo, pero cuando llega, vitoreado por el pueblo que dice aquello de vivan las caenas y quitan a los caballos que llevaban al rey y se ponen ellos a tirar del carro, es un símbolo un poco del analfabetismo que había entonces y de además de eso, además del apoyo popular, hay un grupo, los diputados absolutistas le presentan al rey un manifiesto que se llama el Manifiesto de los Persas, porque empieza diciendo, así como los persas daban una especie de día de anarquía antes de la llegada de un nuevo monarca, bueno, pues empieza así. Entonces hacen un símil, lo mismo que los persas hacían esto, los españoles hemos hecho esto mientras que tú estás fuera. Cuando ahora vuelvan,
recupera el poder y vuelve a gobernar de forma absoluta. Y es lo que va a hacer. O sea, pues, fin de la Constitución, fin de las Cortes, persecución de los liberales y persecución de mucha de la gente que había estado en las Cortes de Cádiz y restablecimiento del absolutismo más feroz, vuelta de la Inquisición, vuelta de todo lo que era el antiguo régimen. Y pues yo con esto pues acabo un poco el panorama y ahora pues dejo a Miguel que hable Es una frase que había formado una milicia urbana y exornándose con levitor negro y cuello encarnado se les tituló Los Pavos. Todo este inmenso variado y pintoresco personal de guacamayos, cananeos, obispos, perejiles y pavos discurrían por la calle ancha y Plaza San Antonio. La calle ancha de Cádiz entonces era el sitio de todas las comidillas, de todo el mentidero, todo se contaba allí, una especie de redes sociales actuales, ¿no? Donde todo se comentaba, todo era en la calle ancha y había grandes tiendas, buenas casas, era el sitio, junto con la Plaza del Mentidero también, que se llamaba Cruz de la Verdad, pero como la gente dice muchas mentiras, se lo va a llamar Plaza del Mentidero. Bueno, del cerco vamos un poco más adelante, yo no sé, este mapa pasamos, miren ustedes qué interesante este mapa de Cádiz, para ver la posición estratégica que tenía. Vean ustedes aquí, y ahora vamos a ver otra cosa interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa con Cádiz. Cádiz, Sevilla primero queda a nombre del general Schultz. General Schultz, el que se llevó los cuadros de Murillo del Hospital de la Caridad. Era un individuo que le gustaba mucho el arte, le gustaba el arte, el niño de arte, y se llevó muchas cosas. Y él se considera una especie de Rajá de Sevilla. Y se encontraba muy a gusto aquí. Tan a gusto que primero conquistó Sevilla cuando todos le aconsejaban que Cádiz era muy importante, porque era donde había que controlar la entrada por mar. Pero él, por ambición personal también, de nuevo vuelvo a decir lo anterior, se quedó aquí y mandó a Víctor Perrin, como llama, a Claude Víctor, lo manda a Cádiz. Y entre los dos había una rivalidad bastante fuerte. Tanto que Víctor, cuando ve que no puede conquistar Cádiz, le manda una serie de, que yo la he leído, son verdaderamente maravillosas, una serie de medidas que seguro caerían. Pero con mucho dinero, muchos cañones, mucho personal, muchos ejércitos diplomáticos, espías, todo un pliego enorme. El otro, que no le interesaba que su enemigo tuviera la victoria de Cádiz, se hizo un poco en no querer. Este entra en Sevilla lo recibe, primero hay un pequeño acuerdo, lo reciben a tambores, campanas, muy contento, el alcalde, el obispo, entra en la catedral, José I, una vez que ya conquistó Sevilla, y ve colgadas de la bóveda de la catedral, pues las águilas imperiales y las banderas conquistadas en Bailén. Y las coge y se las manda a su hermano Napoleón como señal de trofeo, es decir, la Bailén ya está reparado, ahí tiene usted manda a reparar. O sea que esto es todo el montaje humano que hay detrás de la guerra. Bueno, pues este Víctor la verdad que luchó muchísimo, porque Cádiz, pero Víctor tuvo una persona, perdón, estoy dando esto. Estoy dando al revés, abajo. Este hombre fue quien salvó Cádiz. Esta foto no es muy, es la poca que he encontrado. El duque de Albuquerque no tenía esa edad, tendría unos 40 y tantos años. Este hombre estaba en Extremadura con un ejército y le mandan a atacar Sevilla. Él ve que eso es un absurdo. Desobedece a la Junta y a marcha forzada, sin comer ni dormir los soldados durante 2 o 3 días, día y noche, llega a Cádiz 2 días antes que la promesa. Vemos que Cádiz se salva gracias a Albuquerque. Fue una hazaña heroica que no le reconocieron después. Hubo también desavenencias con él y le dieron un honorífico cargo de embajador en Londres, secretario del Medio. Pero realmente todos los historiadores reconocen su gran labor. Llegó a la isla de León. ¿Por qué se llamaba Isla de León San Fernando? Pues León por la familia Ponce de León, que desde el siglo XV era la que mandaba en esa isla. Y es una isla, hay ya puentes. En esa isla de León, como ayudó tanto contra la invasión de Cádiz, después Fernando VII le dio el título de ciudad y le puso su nombre, San Fernando. Pero en realidad siempre se llama la isla de León. Y sigo llamándose la isla. Sus habitantes se llaman cañailla, porque ahí es un molusco que se come mucho ahí, por lo visto, las cañaillas, y la gente dice ahora se llaman las cañaillas. Pues este general Albuquerque, si quieren consultar más de él,
Bueno, los soldados, pues claro, no querían luchar tanto, pero él tiene una vista, fue una gran vista, y gracias a eso, ya digo, inmediatamente que llegó, sin descansar, empezó a colocar baterías, a romper el puente Zuazo que unía Chiclana y toda la zona con la isla de San Fernando. Luego, es que como vamos a ver en un mapa, no sé si lo hemos visto ya. Para atrás, dale para atrás. Este mapa, este quería decir. Esto, la isla de León. Todo lo que hay desde ese río hacia allá eran marismas insalubres y salinas también. Pues bueno, lo primero que hace Alburquerque es inundar todas las marismas que tenían sus, diríamos, sus parapetos para hacer la sal, inundarla por completo y romper los puentes que unen la isla de León y colocar baterías en todo alrededor. Lo peor fue en el cerco de Cádiz, fue la lucha entre lo que hoy Matagorda, donde están los astilleros, y Puntales, el castillo de Puntales, San Lorenzo de Puntales. Ahí estaban, un día sí y otro también, a bombazo limpio unos contra otros. Destruían y al día siguiente reconstruían. Saben una anécdota muy, ¿cómo se llama? Lúgubre, tétrica. Uno de los soldados, muy valiente, no pasa nada, y que están tirando bombas, aquí estamos nosotros. Le dio un bombazo y le cortó totalmente la cabeza y siguió andando por lo alto de la muralla. Fue una cosa que contaron entonces el periódico como algo terrible y como imprudente, muy imprudente. Porque es que cuando rompían un trozo de muralla, inmediatamente salían los reposteros, no sé cómo le llaman, albañiles, tienen un nombre, los zapatores, los que reparan murallas, no sé cómo se llaman. Bueno, colocando sacos terreros rápidamente, echando cemento, todo cabía entonces piedra, grava, y en ese momento siguen tirando, pero no podían permitir que se cayera. Una vez una de las bombas dio cerca de una zona de polvorín, y uno se tiró sobre la bomba para que no explotara, porque antes de explotar se deshizo, pero evitó el polvorín destruyó por completo el castillo. O sea, hay hechos de heroísmo tremendo en aquel momento. Bueno. Voy todo por lo alto. Entonces, Víctor, este general, bueno, le manda unos requerimientos, unas embajadas a los gaditanos que son dignas de lástima, ¿no? Nosotros que somos gente civilizada, que tenemos todo el tal, debéis rendiros porque os vamos a dar la paz y no sé cuándo. Nosotros enseguida responden, nada más que servimos al único rey, a Fernando VII, y vuelven otra vez y otra carta de respuesta. Y a la tercera vez le reciben a cañonazo, porque ya me habían advertido los espías que lo que venían también era tomar nota de la posición española dentro de Cádiz. Los embajadores que ellos mandaban para negociar, para que se entregara Cádiz. Y nosotros, Cádiz era muy importante porque era el sitio por donde entraban y salían pues, todos los productos y mantenía vivo prácticamente parte de España, que después el contrabando y otra forma, y a través de los puertos se llevaba a Valencia, se llevaba a otros lados. En Cádiz se podía entrar por mar perfectamente, por tierra era muy difícil, pero también porque no estaba cada centímetro oculto, ¿no? Bueno, yo creo que vamos adelante. Aquí ven ustedes un poco donde había baterías y defensa española.
desgaste, se había añadido en 1811 una hambruna que asoló a gran parte del país. En Madrid, las autoridades municipales tuvieron que establecer un servicio de recogida de cadáveres para intentar contener la propagación de enfermedades contagiosas. En esta guerra, España pierde casi 1 millón de habitantes. Aquí vemos una representación del primer acto de resistencia española, el 2 de mayo de 1808. Un contingente de tropas francesas fue atacado por los madrileños, y el resultado fue una espiral de violencia en masa. La brutalidad fue ejercida por ambos bandos. Los altos mandos franceses respondieron a lo ocurrido el 2 de mayo de forma brutal. Se ordenó la ejecución de docenas de ciudadanos españoles. Algunos de ellos, involucrados en la insurrección, y otros miembros inocentes del público que tuvieron la mala suerte de pasar por aquí. Esta fue la temática de una de las más grandes obras de arte jamás creadas. El 3 de mayo de 1808. La obra maestra de Goya. El 3 de mayo es una pintura de un profundo dramatismo. No se pintó en el momento donde estaba el mando de las tropas inglesas, muy importante, como ha dicho Mari Carmen, anglo-lusitanas, los portugueses también lucharon aquí. Este hombre sería un magnífico general, porque fíjense ustedes los títulos que tiene: que le dan Duque de Wellington, Marqués del Douro, Príncipe de Waterloo, Duque de Ciudad Rodrigo, Vizconde de Talavera de la Reina, Grande de España, generales jefes de los ejércitos españoles. España lo convierte casi a hacer rey. Estuvieron dudando si hacer rey a Wellington o no. Sin embargo, mira que dice él. Bueno, Wellington, una anécdota, se entera en la Navidad de 1812, está cenando en una gran cena ahí que representa a los gaditanos y toda la nobleza, porque es el salvador de la patria. Le llega la noticia de que Napoleón ha sido derrotado en Rusia, justamente en diciembre. O sea que he calculado que 10 días tardarían desde Rusia hasta Cádiz llegar la noticia. Eso va a ser, ¿y qué dijeron? Pues fue el 14, cuando el 14 de diciembre, el 24 estaba él cenando allí y llega la noticia. En uno de los momentos de la cena, una anécdota, se reúne con un montón de mujeres, cierra y le parte con ella y deja todo lo demás. Era tremendo. Desdeñaba a los guerrilleros Wellington, no se servía de ellos, les hacía obsequios, se servía de ellos, pero nada, despreciaba también al pueblo español, a sus políticos, al ejército. Llegó a escribir: no tenía noticia de que los españoles hubieran hecho nunca nada, y mucho menos de que lo hubiesen hecho bien. A la ayuda británica y portuguesa, a las órdenes directamente de Wellington, la llegada a Cádiz de la unidad británica provocó un entusiasmo en el pueblo de Cádiz, porque los vieron llegar con sus gaitas, con sus flamantes uniformes, desfilar por Cádiz, y aquello fue maravilloso. Todo el pueblo salió a victoriarlo, porque además se sentían protegidos con más fuerza a su favor, no cabe duda. Ellos no entendían las políticas. Inglaterra hacía eso porque le interesaba políticamente. Antes atacó a España y ahora defiende. O sea que ahí no hay más que intereses políticos que estratégicos. Bueno, las Cortes Generales, como ha dicho Mari Carmen, lo más revolucionario al comienzo fue esta frase: los diputados que componen este Congreso, que representan a la nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias, y que reside en ella la soberanía nacional. Reúne las Cortes no por estamento como se reunieron al principio en Francia. Recordad ustedes que estaba el estamento noble, el clero, el noble y el pueblo llano. Todos en una sola cámara. Aunque al principio, decía Mari Carmen hablando antes, que se hablaba en un bicameral, en una sola cámara. No había gente realmente campesina, pero sí había gente realmente no noble, gente sencilla. En las Cortes tiene ese gran valor. Y esta frase costó mucho aprobarla. Y esta frase la va a decir este sacerdote, que bueno, yo hablaré después, un comienzo. El discurso inaugural de las Cortes, dice Galdós, que es con esas palabras finaliza el siglo XVIII y abre su puerta realmente el siglo XIX y el siglo de la modernidad, con las palabras de Muñoz Torero, que vamos a ver después, de un sacerdote muy ilustrado. Bueno, hace una fórmula del juramento, se reúne en el Teatro de las Cortes de la Isla de León. ¿Esto qué ha pasado? Que aquí está Babel, sí. Babel otro. Está aquí abajo, está aquí abajo.
se reúnen en la isla de León. Aquí tenemos el general Wellington, Sir Arthur Wellesley, pintado por los pequeños. Este es un famoso cañón que hicieron poderosísimo, que prácticamente no sirve para nada. Se hizo en Sevilla, se hacía todo en Sevilla, en la armería de Sevilla. Hubo trabajadores de Sevilla que a propósito hicieron bombas mal hechas, diríamos, tropearon las bombas en la fábrica para que no hicieran daño a los españoles de Cádiz. Eso fue heroico, porque algunos lo descubrieron y los mataron. Y aquí tienen ustedes, hablando un poquito de las bombas de los franceses, hablan de que cayeron 53.269 españolas tiradas y los franceses 15.531 en cada uno de los barrios en los que fue cayendo. No es verdad, aunque eso sí es verdad que hacían tirabuzones con los trozos de plomo que caían como en forma, se lo ponían ellas en tirabuzones, pero sí murieron gente, no tanto, pero sí murieron gaditanos en alguna de estas bombas, mucho menos de lo que ellos querrían. Primero, entre otras cosas, había en la torre de San Francisco, había un monje perenne, y ese monje estaba siempre mirando a la carita enemigo. Cuando se cansaba lo sustituía a otro, porque no me está allí de noche. De noche era más difícil, pero también se veía el fuego esa noche. Y tocaba la campana. Y el redoble de campana era la alarma de entonces que oímos nosotros en la guerra que están aviones, pues igual, el redoble de campana y todo el mundo corriendo, se metía bajo donde podía para que la bomba se quitara de la calle y no hiciera daño, ¿verdad? Una alarma que inventaron entonces y que lo hicieron los monjes de San Francisco de Cádiz, ¿no? Entonces no fueron, o sea, algunos autores calculan un máximo de 100 personas, hablando de 4 o 5 años bombardeando sin parar. Bueno, las Cortes, vamos a hacer un punto delante. Fíjense ustedes los puntos de defensa que tenía Cádiz, ¿no? Los baluartes que tenía. Este es el arsenal de la Carraca, fundamental también, punto de defensa. Y esto os voy a poner un poquito de alegría, con la bomba que tiene usted el texto, ¿no? Cañones de artillería, aunque pongan los franceses cañones de artillería, no me quita la época de bailar por alegría. Esto es verdad, esta canción es de la época, es de la época. Y la va a cantar una malograda mujer que ha muerto, pero que es muy joven, es muy bonito. A ver si hay suerte, ¿no? Aquí no, un momento que esto de la informática popular, la hora de Salvador Puerto, está muy simpático. Bueno, suprime la Inquisición. Quita esto. Sí, es que tenemos un solo aparato, vamos a ver, estamos aquí abajo, ¿no? Eso es. Mayúscula F5.
Bueno, quería un poco hablar de la demografía de Cádiz, después de esto. Fíjense ustedes la población que tenía en torno a los 60.000, algunos libros ponen 100.000, yo todo lo que he visto después. Y además, esta fuente es de la época del censo del padrón de 1801. Y fíjense ustedes las personas que hay, lo eclesiástico, que es un buen religiosa, extranjero, hembras, varones, como ponen allí en su... Muchos extranjeros. Muchos extranjeros, muchos. Ahora vamos a ver de qué naciones son. Vean ustedes lo que más italianos, también franceses, muchos que no están a favor, por supuesto, de la guerra, sino que están allí desde antes, cuando luchaban contra los ingleses y se quedaron allí. Era una ciudad cosmopolita, con muchísimas criaturas. Mucho porque Sí. Cádiz vive del comercio, y había muchos comerciantes. Y ahora veremos un poco que había algunas industriales también, no muchas, pero había también. Bueno, esto es sobre el tema de la peste negra, o la fiebre amarilla, perdón. La fiebre amarilla se llevó desde 1800, agosto de 1800, a noviembre de 1800, final de verano y otoño, a 7.000 gaditanos, entre los cuales 20 diputados. Fue una epidemia que supone más de diezmar la población en el sentido textual. Un 10%, más de un 10% se murió. No todos los que contraían enfermedades morían, se curaban y no sabían de qué venía, solo el contagio de los barcos que venían de América, y de América solo venían de África. El origen está en África y está en un mosquito, pero no se cura hasta un siglo después. Unos médicos que empezaron a investigar. No sabían que dependían de los mosquitos, de la picadura de la fiebre amarilla, es una especie de tifo, ¿no? Este es un doctor muy interesante que ha leído mucho de él, pero ya que estudió la fiebre amarilla, hizo mucho por Cádiz. Y una cosa muy curiosa, el voto que hacen a San José lo hacen en octubre y en noviembre desaparece la fiebre amarilla. Bueno, pues muy interesante porque el voto se reúne todo, es en la isla de León, el alcalde, el gobernador, todas las autoridades, y le dicen, hay una cosa que le dice que realmente hoy llama la atención mucho, ¿no? Confesándonos por nuestras culpas, acreedores al justo enojo que nos manifiesta, es decir, que la fiebre es un castigo porque somos muy malos, solicitamos del Padre Celestial San José y dedican una perpetua festividad todos los días a partir del día es el día de la fraternidad de San José, creo que ya no existe. Bueno, pues yo lo conservo. Y siguen hoy celebrando un triduo a San José en agradecimiento a aquel favor que nos hizo. Entonces, y ese cuadro, ese cuadro que he visto antes, es un cuadro que representa el momento, ¿no? Este es mucha tela, mucha tela. Sí, claro. Esto es nada más que decir, una corrupción tremenda en el hospital de San Carlos de la isla de León. Los enfermos militares que habían dado la vida por su patria, muriéndose de hambre y de miseria, mientras que los encargados del hospital se llevaban toda la comida de su casa. Vinieron de gente de América, le mandaron 200 gallinas para alimentar a los soldados y le preguntaron ¿cuántas gallinas han hecho ustedes? Ni una. Todas se las llevaron los administradores de ellos. Eso, un doctor, el doctor Villarino, es que esto no puedo dejarlo, aunque esté un poco más tiempo, porque es tan interesante. El doctor Villarino duda, porque nadie quiere decir nada. Si algún médico dice eso, fuera. Y el doctor Villarino, la mujer, encantado de haber venido, por favor, no, yo, ¿qué quiere que te diga? Ya termino, venga. El doctor Villarino publica en el Conciso una carta preciosa, que no voy a poner más tiempo, diciendo a ustedes que comen tantas veces al día, que se están divirtiendo mientras nuestros soldados, que nos están salvando a nosotros, se mueren de hambre y miseria. Eso provocó tal escándalo en el periódico, que en libertad de prensa fue claro entonces, que, bueno, los militares querían denunciarlo, meterlo en la cárcel, hacer un juicio rápido, pero las Cortes de gente muy interesante mandaron una comisión de investigación de la Corte y descubrieron que era verdad. Y hicieron unas leyes, unas normas, expulsaron a todos los responsables y hicieron normas para que nunca más sus soldados enfermos pudieran estar con esa cosa. Y esto fue en el hospital, este es el plano del hospital antes de construirse. Para la guerra se construyó precisamente, ¿no? Esto como es hoy el programa. Bueno, la prensa, fíjate la cantidad de periódicos que había entonces, ¿no? Cabecera de 3 periódicos, Diario Mercantil, el Conciso y el Redactor General.
De este hombre quiero yo decir algo y lo voy a decir, y me vais a perdonar, ¿eh? Me vais a perdonar, pero es que... hombre, ¿qué tiene que decir algo? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, ¿no? yo que sé, que no será las 9:15. Si hay un personaje principal de las Cortes de Cádiz, posteriormente maltratado por el absolutismo más sectario de la España negra, descrita admirablemente por Goya, es el sacerdote Diego Francisco Muñoz Torrero, diputado por la provincia de Extremadura, decidido liberal, sabio y erudito de lo más destacado del momento, cuyo cruel y humillante final es una muestra más del fanatismo ultraconservador que con una montaña de calamidades se echó sobre los ciudadanos durante el reinado del nefasto rey Fernando VII. Lo he escrito expresamente porque me parece... Bueno, pues este hombre, a pesar, fue a los 23 años catedrático de filosofía de Salamanca, a los 27 rector de la Universidad de Salamanca, un liberal convencido, un luchador a favor, es el que dijo el primer discurso a favor de la soberanía nacional, la división de poderes y la libertad de imprenta y varios principios clave que dijo Cantón después que se vivió el siglo en España XIX y XIX. Pues bien, cuando llegó al absolutismo tuvo que exiliarse. Cuando llegó de nuevo el terreno liberal, el gobierno le propuso al Papa Pío VII como arzobispo, como obispo de Guadalupe. Y el Papa responde que nada, que son ideas muy peligrosas las que tiene y que no tiene que ver con la Iglesia. Lo destierran a Portugal. En Portugal había liberales, estaban muy contentos, pero de pronto llegan los miguelinos, los absolutistas, y entonces en un penal lo vejan, lo torturan, lo hacen tirar por una escalera hasta que muere destrozado y lo entierran de mala manera en una fosa común. Después fue... Y eso. Bueno, que después lo sacan y ya está enterrado en Madrid con todo su... Y el conde Torrero, otro personaje importantísimo, que fue, a pesar, era conde José María Queipo de Llano, no sé cuánto, fue historiador magnífico. Ese libro lo he consultado yo también, es muy bueno, porque además es de la época y cuenta lo que él vio. Y fue de los grandes también. Este hombre, bueno, no sé cómo es cosa, es que es... También Agustín Argüelles, el divino, porque hablaba maravillosamente, otro de los grandes. José María de Querique, diputado por Ecuador, defensor de la igualdad de los españoles de otro mar y de aquí, defensor de los indios. Lo que no consiguió, y yo quiero decir antes que se me olvide la Constitución de Cádiz, es la abolición de la esclavitud. Y no lo consiguió porque los intereses de las colonias eran inmensos. Liberar a miles de esclavos en las colonias era arruinar la economía de la colonia. Y aunque gente como esta y otros, y el propio Toreno que dije antes defendió la abolición, no se consiguió. De tal forma, en España había pocos esclavos, había algunos, ¿eh? Y este es todo lo contrario. Este es un obispo que se negó, este se negó a firmar la Constitución, y este fue inquisidor general hasta después de haberse suprimido la Inquisición, y mandó a justiciar a un maestro en Valencia, joven, porque decía que no rezaba la Ave María en la clase. Y fue condenado a la Inquisición. Y quería quemarlo, pero como eso estaba mal visto, lo ahorcaron y le pintaron llamas abajo en el tonel donde estaba el pueblo. En la historia de Cayetano Ripoll, para que vean ustedes que una misma doctrina depende muchas veces de las personas. O sea, una misma doctrina a uno le hace ser extraordinariamente abierto y a otro le hace ser crueles. Bueno, y el juramento de las Cortes, que ya he dicho antes, se hace en la iglesia de San Pedro allí todos juran menos este obispo, que se niega a jurar, luego le obliga a las Cortes a jurar porque además le va a confiscar los bienes. Las Cortes tenían un par de narices. Cuando alguien se oponía, a las Cortes no andaba con chiquitas, y este le obligó a jurar. Tú, si sigues siendo diputado, o dimite diputado, o jura el comienzo de las Cortes. Y entonces más adelante lo hizo, pero no digo por imperativo legal, pero digo algo parecido. Bueno, esta es la sesión del teatro, era un teatro cómico, algunos lo tomaban a broma, decían que era un teatro cómico, claro, ¿quién se van a reunir? Los cómicos, todos los ultraconservadores, donde se reunieron en la isla de León las Cortes por primera vez, porque empezaron allí y después se fueron a Cádiz.
La Constitución, esto solamente quisiera que vierais, si tenemos... Bueno, ya está, pero aquí está, si alguno quiere ver, la puede decir dónde está, la Constitución original, escrita a mano, pero no sale ahora mismo. Seguimos adelante y esto es fin. Bueno, quería decir una cosa de la Constitución, puesto que ya Mari Carmen ha dicho cosas de ahí. Verán, miren ustedes. Bueno, anécdota de la tortilla francesa, ¿saben ustedes por qué? Pero Bueno, mañana, sí, ¿verdad? El origen de la palabra paraíso. No, va a dejar sin trabajo a la muchacha. Perdona, gracias. Bueno, fundamento, la soberanía nacional, derechos fundamentales del individuo, la igualdad de derechos de propiedad, división de poderes, sufragio universal masculino indirecto, el Estado es confesional, no es aconfesional, igualdad ante la ley, obligatorio pagar impuestos, se crea la milicia nacional, cuerpo armado, derecho de los españoles a la enseñanza primaria y pública, y obligatoria, se suprime el tormento. El artículo dice, no se usará nunca, lo que digo yo tormento es hoy tortura, no se usará nunca del tormento ni de los apremios, tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes, que antes cualquier persona se confiscaba los bienes, lo dejamos sin nada, no se confisca como pena de los bienes. Y las sombras que yo le veo también a la Constitución, la no abolición de la esclavitud. El diario mercantil dice el 25 de abril de 1811, en la provisión de utensilios, calle de las Tenerías, número 127, se vende un esclavo negro. Voto censitario, claro, la tutela de la Iglesia, y bajo la perspectiva nacionalista, pues no lo ven bien los nacionalistas esta Constitución, porque es una Constitución centralista de toda España.